Bhakti Sastri, Bhagavad Gita, capítulo 18, segunda parte. Basado en las enseñanzas de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 18, segunda parte, conclusión. La perfección de la renunciación. Krishna, después de explicar el conocimiento, el objeto del conocimiento y al conocedor, en tres diferentes divisiones conforme a las tres modalidades de la naturaleza material, explica a continuación de la misma manera la inteligencia y la determinación por la cual uno sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que se debe temer y lo que no se debe temer, lo que es esclavizante y lo que es liberador. Esta clase de comprensión del trabajador se dice que está en el plano de la modalidad de la bondad. La comprensión que no puede distinguir entre la religión y la irreligión, entre la acción que se debe hacer y la que no se debe hacer, está en el plano de la modalidad de la pasión. La comprensión que considera que la irreligión es religión y que la irreligión es religión, bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad, y que se esfuerza siempre en la dirección equivocada, está en el plano de la modalidad de la oscuridad o de la ignorancia. La inteligencia que está en el plano de la modalidad de la ignorancia siempre está trabajando en dirección contraria a cómo debería hacerlo. Ella acepta religiones que de hecho no lo son y rechaza la verdadera religión. Los hombres sumidos en la ignorancia toman a una gran alma por un hombre común y a un hombre común por una gran alma. Ellos creen que la verdad no lo es y lo que no es verdad que aceptan como si lo fuera. En todas las actividades no hacen más que tomar el camino equivocado. La determinación que es inquebrantable, que se sostiene con constancia mediante la práctica del yoga y que de ese modo controla las actividades de la mente, de la vida y de los sentidos, es determinación en el plano de la modalidad de la bondad. La práctica del yoga es un medio para llegar a entender al alma suprema. Aquel que está fijo en el alma suprema constantemente y con determinación, su mente, su vida y sus actividades de los sentidos se ocupan en el plano de conciencia de Krishna. Pero la determinación por la cual uno se aferra a obtener un resultado fruitivo de la religión, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos es de la naturaleza de la pasión. Cualquier persona que esté deseosa de obtener resultados fruitivos de las actividades religiosas o económicas, cuyo único deseo sea complacer los sentidos y cuya mente, vida y sentidos estén ocupados de ese modo, está en el plano de la modalidad de la pasión. Aquella determinación que no puede ir más allá del sueño, el temor, la lamentación, el mal humor y la ilusión. Esa determinación poco inteligente está en el plano de la modalidad de la ignorancia. No se debe concluir que una persona que está en el plano de la modalidad de la bondad no sueña. Aquí sueño significa dormir demasiado. El sueño siempre está presente, ya sea en la modalidad de la bondad, de la pasión o de la ignorancia. Soñar es un evento natural. Ahora expondremos las tres clases de felicidad con la que el alma condicionada disfruta y con las que a veces llega al final de todas sus congojas y sufrimientos. El alma condicionada trata de disfrutar de la felicidad material una y otra vez, en consecuencia mastica lo masticado. A veces en el transcurso de su disfrute se llega a liberar del enredo material por relacionarse con una gran alma. Un alma condicionada siempre está dedicada a algún tipo de complacencia de los sentidos. Cuando ella entiende que la complacencia solo es una repetición de lo mismo, despierta su conciencia de Krishna. Aquello que al principio puede que sea como un veneno, pero que al final es como un néctar y que lo despierta a uno a la autorrealización, se dice que es felicidad en el plano de la bondad. En el proceso de autorrealización se siguen muchas reglas y regulaciones para controlar la mente y los sentidos. Todos esos procedimientos son muy difíciles y amargos, como un veneno al principio. Pero si uno sigue las reglas y regulaciones con éxito y llega a la posición trascendental, comienza a beber el verdadero néctar y disfruta de la vida. La felicidad que procede del contacto de los sentidos con sus objetos y que al principio parece ser como un néctar pero que al final parece veneno, se dice que está en el plano de la naturaleza de la pasión. Un joven y una joven se reúnen y los sentidos llevan al joven a verla, tocarla y tener relaciones sexuales.
Puede que al principio sea muy agradable para los sentidos, pero al final, después de algún tiempo, se vuelve igual que un veneno. Ellos se separan o se divorcian, como consecuencia hay lamentación, desasosiego y tristeza. La felicidad que hace caso omiso de la autorrealización, que es un engaño de principio a fin, y que procede del sueño, la pereza y la ilusión, se dice que es de la naturaleza de la ignorancia. Para la persona que está en ese plano, todo es ilusión, no hay felicidad, solo congoja y sufrimiento, desde el principio hasta el final. No existe ningún ser, ni aquí ni entre los semidioses de los sistemas planetarios superiores, que esté libre de esas tres modalidades nacidas de la naturaleza material. El Señor resumió así la total influencia de las tres modalidades por todas partes del universo. Cuando uno se purifica mediante la inteligencia, se mantiene en el plano de la bondad. De esa manera uno se vuelve el dueño de la mente y siempre está en trance. En medio de la vida, cuando uno trabaja para complacer los sentidos, hay mucho sufrimiento. La persona que está en el plano de conciencia de Krishna no tiene nada de qué lamentarse. Para una persona infectada por lo material, es el mundo desolador. Pero para una persona consciente de Krishna, el mundo entero es igual a Vaikunta. Vaikunta significa donde no existe ansiedad. El Señor dice, a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí mediante esa devoción, puede entrar en mi reino. A la suprema personalidad de Dios no se le puede entender mediante la especulación mental. Si alguien quiere entender a la suprema personalidad de Dios, tiene que emprender el servicio devocional puro bajo la guía de un devoto puro. De lo contrario, la verdad acerca de la persona suprema siempre estará escondida. El Señor le ha dado a Arjuna un conocimiento que es confidencial, el conocimiento del Brahman. Y un conocimiento aún más confidencial, el conocimiento acerca de Paramatma. Ahora le está dando la parte más confidencial del conocimiento, expresándole que solo se entregue a la suprema personalidad de Dios. Lo que Krishna está diciendo en relación con esto es la parte más esencial del conocimiento, que no solo debe poner en práctica Arjuna, sino todas las entidades vivientes. Krishna continúa hablando, siempre piensa en mí, conviértete en mi devoto, adórame a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta, yo te prometo eso porque tú eres mi muy querido amigo. La parte más confidencial del conocimiento es que uno debe volverse devoto puro de Krishna, siempre pensar en él y actuar para él. Uno debe actuar siempre de modo tal que todas sus actividades diarias estén relacionadas con Krishna. Uno debe fijar su mente en el Señor en la forma de Syamasundara, de dos brazos. Uno ni siquiera debe desviar su atención a otras formas de expansiones plenarias del Señor. Krishna continúa, abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. El Señor ha descrito diversas clases de conocimientos y procesos de religión. El conocimiento del Brahman supremo, el conocimiento acerca de la superalma, el conocimiento acerca de los diferentes tipos de órdenes y estados de vida social, el conocimiento acerca del desapego, el control de la mente, los sentidos, la meditación, etc. Él ha descrito también de muchísimas maneras diferentes tipos de religiones. Al resumir el Bhagavad Gita, en el verso concluyente, el Señor dice que Arjuna debe abandonar todos los procesos que le ha explicado y simplemente entregarse a él. Esa entrega lo salvará de toda clase de reacciones pecaminosas, pues el Señor en persona promete protegerlo. No es necesario hacer un gran esfuerzo para liberarse de las reacciones pecaminosas. Se debe aceptar a Krishna sin vacilación y entregarse a él con fe y amor. El proceso de entrega a Krishna se describe en el Hari Bhakti Vilasa 11.676. De acuerdo con el proceso devocional, uno solo debe aceptar aquellos principios religiosos que en definitiva lo conduzcan al Señor. Puede que uno desempeñe los deberes de una determinada ocupación según su posición en el orden social, pero si de inmediato la ejecución de su deber uno no llega al plano de conciencia de Krishna,
todas sus actividades son inútiles. No es necesario pensar en cómo se deben mantener juntos el cuerpo y el alma. Krishna se ocupará de eso. Uno siempre debe pensar que está desamparado y que Krishna es el único fundamento para su progreso en la vida. En cuanto uno se dedica con interés al servicio devocional, de inmediato se libera de toda la contaminación de la naturaleza material. En otras palabras, el servicio devocional que se le presta a Krishna con plena conciencia es la parte más confidencial del conocimiento. Esa es la esencia de todo el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita no es un libro ordinario, lo expone la suprema personalidad de Dios. Cualquier persona que sea lo suficientemente afortunada como para oír estas enseñanzas de labios de Krishna o de su representante espiritual genuino, es seguro que se volverá una persona liberada y que saldrá de la oscuridad de la ignorancia. Arjuna le dijo al Señor: mi querido Krishna, mi ilusión se ha disipado, por tu misericordia he recobrado la memoria. Ahora estoy firme y libre de dudas y estoy dispuesto a actuar de conformidad con tus instrucciones. La posición constitucional de la entidad viviente representada por Arjuna es la de tener que actuar conforme lo ordene el Señor Supremo. La posición constitucional de la entidad viviente es la de ser un servidor. Ella tiene que servir o bien a la energía ilusoria Maya o bien al Señor Supremo. Si sirve al Señor Supremo, está en su condición normal. Pero si prefiere servir a la ilusoria energía externa, entonces es seguro que va a estar cautivada. Por ilusión, la entidad viviente está sirviendo en este mundo material atada por sus deseos de lujuria. Hare Krishna.